El tema es así. Hace algún tiempo, no mucho, fui a una actividad en la Mutual Homero Mansi, no sé si alguno de ustedes la conoce. Bueno, y me regalaron un libro. ¿Qué era ese libro? Ese libro era los conceptos que alrededor del trabajo había formulado Perón desde el 44 más o menos hasta el 55. Editado por la Secretaría de Información Pública en junio de 1955. O sea, poco antes del bombardeo y antes de septiembre. O sea, resumía el pensamiento de Perón alrededor del trabajo. Me pareció mágico. Mágico. Y entonces me decidí a reeditarlo, y lo vamos a reeditar, y haremos millones. Y yo les voy a casi leer el prólogo. Se lo bancan, pero total, después cuando lo hagan por ahí no lo leen, pero se lo digo ahora y ya está. Este libro es mucho más que una recopilación de conceptos, discursos, escritos e imágenes. Es política y sentimientos, es historia, es presente y sobre todo, y eso es lo que quiero conversar con ustedes, es futuro. Juan Perón murió hace 39 años y Evita hace 61. Pero sus presencias se mantienen con una vigencia y una contundencia insoslayable. ¿Y por qué? Perón y Evita permanecen porque interpretaron como nadie antes el sentir de un pueblo, porque entraron en el escenario de la historia con las banderas de los que siempre fueron postergados, porque instalaron una nueva cultura que representaba y representa hoy y representará a la mayoría de los argentinos. Ellos también fueron denigrados por los sectores de poder, agraviados por una clase que solo defendió privilegios para pocos, creo que suena, y negados por algunos que, aunque beneficiados, no soportaban el plebeyismo que implicó la irrupción de los trabajadores a partir del 17 de octubre. En esta intervención lo que trato es de hacer una especie de contracara de las dos décadas, ¿sí? que tuvieron en común. Y creo que es bueno que lo tengamos claro, porque nosotros tenemos historia. Y es una historia que no es solamente de dolor y de frustración. Es una historia de triunfos, de victorias y de luchas que permitieron que nuestro pueblo fuera avanzando. Y en estos tiempos, donde nos quieren contar y nos quieren hablar de derrotas, quiero que más que nunca tengamos claros nuestras victorias y nuestra capacidad de generar nuevas victorias, que es lo que no quiere la derecha. Que nos demos cuenta de que somos capaces como pueblo, desde lo más profundo y más bajo y más derrota y de la derrota más profunda, poder emerger y ponernos de pie como país y como pueblo. Porque, ¿por qué no quieren que nos demos cuenta? Porque si nos damos cuenta, se les pone complicado. Se les pone complicado. Perón y Evita supieron cambiar exclusión por inclusión. Le dieron cuerpo a la justicia social, al pueblo, a los descamisados, a quienes se habían relegado por mucho tiempo. Ellos les reconocieron sus derechos. El mismo cambio que propusieron Néstor y Cristina, como dijo Néstor en su discurso en el Congreso, por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política. Compañeros, acuérdense de esos tres conceptos. ¿Quién se hubiera aventurado en el 2003 a plantear un desempleo menor al 10% en 4 años?
o pensar en 5 millones de puestos y en 200.000 nuevas empresas solo en industria y comercio. ¿Quién hubiera pronosticado que la proporción de asalariados alcanzaría el valor más alto de la historia argentina? ¿Quién podría imaginar que se iba a producir un proceso de inclusión de 12 millones de argentinos que accedieron a nuevos derechos sociales, trabajo, AUH, seguridad social? El gobierno que se inicia en el 45 tenía vocación transformadora, basada en la defensa de los trabajadores y sus organizaciones. Hace 68 años el peronismo cambió un Estado ausente por un Estado presente, promotor y regulador. Hoy el peronismo vuelve a poner al Estado al servicio de la justicia social. En los últimos 10 años se cambió la flexibilización y la precarización laboral por protección. Se derogó la ley Banelco, se recuperó la inspección del trabajo, se abandonó la lógica permanente del ajuste para defender el trabajo amenazado incluso por las crisis internacionales. Perón y Evita pusieron en marcha las paritarias para la inmensa mayoría de los trabajadores. Se puso en vigencia el salario mínimo y un conjunto de políticas económicas dirigidas en el mismo sentido. En esta década ganada, que comenzó en el 2003, se impulsó el cambio indispensable para comenzar una redistribución del ingreso más justa. Se recuperó el Consejo del Salario, hoy es el mínimo más alto de toda Latinoamérica y todos los años se siguen realizando paritarias libres, poniendo al ingreso de los trabajadores como prioridad. 1945 trajo también el cambio para quienes habían trabajado toda su vida. Se pasó del abandono a los jubilados a una cobertura social concreta. El gobierno peronista estableció la conformación del sistema jubilatorio para distintas actividades. ¿Acaso estas directrices no nos resultan familiares? Lo mismo buscó cambiar nuestro gobierno desde el 2003, con una moratoria que incorporó a más de 2,5 millones de personas, con la recuperación de los fondos de las AFJP que fugaban hacia guaridas fiscales, como bien la llamó Cristina Fernández de Kirchner en la reunión del G20. Restableciendo el sistema solidario de la seguridad social, con una ley que prevé aumentos automáticos cada 6 meses. El peronismo, y esto lo hemos compartido con Jaime muchas veces, colocó el derecho a la capacitación entre los derechos de los trabajadores. Ya en 1945 había puesto en marcha la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Lamentablemente, años de terror y neoliberalismo generaron un proceso de desindustrialización y desguace del Estado. Quisieron que olvidemos esos sueños, pero no, porque quienes llegaron a la Casa Rosada en el 2003 revivieron ese ideario, no dejaron las convicciones en la puerta, cambiaron planes sociales por capacitación y hoy la formación profesional, la capacitación es el nuevo nombre de la justicia social y 2 millones de personas se formaron en estos 10 años. Desde aquellos tiempos pasados nunca podremos olvidar que los únicos privilegiados son los niños. Aquel gobierno se propuso cambiar la explotación infantil por la protección a los más pequeños. Una dirección política que bien supieron retomar Néstor y Cristina. Hoy 3,5 millones de chicos reciben la asignación universal y son protegidos con las leyes que sancionan este tipo de actividad legal. En el 2004 el trabajo infantil era del 6,5% y para el 2012 bajó al 2,2% y seguiremos profundizando las medidas hacia su definitiva erradicación. Acá después hablamos del Estatuto del Peón que sanciona Perón y que Evita intenta sacar y no puede y no la dejan sacar la ley para el servicio doméstico. Néstor y Cristina supieron y saben cómo transitar el camino hacia esos mismos horizontes. Así lo demuestran las nuevas leyes de trabajadores y trabajadoras rurales y casas particulares. En fin, Perón y Evita supieron cambiar la humillación de la explotación por la dignidad del trabajo. Una bandera que volvió a enarbolarse en esta década
de lucha constante contra el trabajo esclavo y contra la trata de personas. Argentina cambió, sin duda, sigue cambiando, y aún quedan cambios por hacer. Este es el desafío hacia el futuro del trabajo.